Mediación en familias con adolescentes desde un enfoque sistémico. La adolescencia desde un enfoque evolutivo. La inseguridad y el miedo en la adolescencia no constituyen una enfermedad o una psicopatología, sino que son ingredientes fundamentales para el crecimiento. Maurizio Andolfi y Anna Maschelani. Es imprescindible a la hora de trabajar con adolescentes normalizar la adolescencia, situarla dentro de su contexto evolutivo. Muchos profesionales y familias no son conscientes de que ciertas conductas no solo son normales, sino necesarias en la adolescencia como etapa que prepara al niño o niña para el mundo adulto. Este proceso, esta transformación, no solo afecta a la persona adolescente, también supone una transformación familiar. La mala interpretación de la conducta adolescente puede agotar a los padres y madres que o tiran la toalla o se esfuerzan en controlarlos. En ambas situaciones, la persona adolescente se siente incomprendida y la relación se deteriora, produciéndose un alejamiento cada vez mayor con sus progenitores. Vamos a hablar de algunos desafíos evolutivos a los que se enfrenta la persona adolescente. Los cambios físicos que sufren son más notables y suelen preparar para la aparición de otro tipo de cambios que no son igual de observables, los cambios psicológicos. Estos explican muchas de las conductas adolescentes que no entendemos y nos preocupan. Como vemos, podemos caer en el error de considerar a muchos adolescentes como problemáticos, cuando en realidad simplemente están siendo adolescentes, con conductas normalizadas y necesarias para la transición hacia el mundo adulto. De forma paralela, se producen cambios sociales y familiares. La familia cumple la función de socialización de un individuo, pero al convertirse éste en un adolescente, buscará otras fuentes de desarrollo. Por lo tanto, son inevitables y necesarios los cambios familiares y estos pueden facilitar o dificultar el proceso adolescente. Hablemos ahora de los cambios físicos observables. Todos y todas conocemos y hemos experimentado los cambios corporales, físicos o biológicos que tienen lugar en la adolescencia. Podemos observar cómo un niño cambia su tono de voz o cómo a una niña se le ensanchan las caderas, por ejemplo. Son los cambios más evidentes y con ellos suele comenzar la etapa de la adolescencia, etapa que denominamos pubertad. La persona adolescente no solo sufrirá un proceso biológico, sino también psicológico, de aceptación del propio cuerpo. Es importante informarles de estos cambios con el fin de tranquilizarles. El papel de los progenitores en esta etapa es muy importante, pero justo en ella las personas adultas de la familia pueden sentirse incómodas ante estos cambios, dificultando la comunicación. El chico o la chica adolescente suele alejarse por necesitar intimidad y los progenitores se alejan para evitar el conflicto. Los cambios de humor son propios de la adolescencia y gracias a la ciencia podemos descartar la idea de que esos cambios de humor se deban a la revolución hormonal. La influencia del cambio hormonal sobre el humor y la conducta es mucho menos importante que los factores ambientales y psicosociales, factores que tienen mucho que ver con la familia, entorno principal de desarrollo de la persona adolescente. En este proceso psicológico entra en juego un factor muy importante, la reacción del contexto social ante esos cambios físicos. Los varones que se desarrollan de forma temprana obtienen un prestigio dentro de su grupo de pares de forma asegurada. Las mujeres que son precoces en su desarrollo, sin embargo, suelen ser blanco de burlas y son más susceptibles de cometer conductas problemáticas, según nos decía Piffer. Estamos hablando del rol de género, tan inculcado en nuestra cultura como influyente en la formación de la identidad de cada individuo.
Hablemos ahora de los cambios neurológicos no observables. Los cambios psicológicos no son tan notorios como los físicos. Decíamos, sin embargo, estos son esenciales para explicar muchas de las conductas que suelen acontecer en la adolescencia. Si preguntásemos a la sociedad por el estereotipo adolescente, no nos resultaría extraño escuchar adjetivos del tipo rebelde, impulsivo, desobediente, perezoso, ruidoso, egocéntrico. ¿Y si os decimos que muchas de esas conductas tienen que ver con cambios en el desarrollo del cerebro necesarios para la madurez? ¿En qué consisten estos cambios neurológicos? Fundamentalmente, los cambios en el cerebro tienen lugar en el córtex prefrontal y la amígdala. El córtex prefrontal desempeña un papel importante para regular el ánimo, la atención, controlar los impulsos y la habilidad de pensar de manera abstracta, lo que incluye tanto la habilidad de planificar a futuro y ver las consecuencias del comportamiento de cada uno, como la capacidad de tomar decisiones y leer las señales sociales. En la etapa de la adolescencia, esta parte del cerebro se encuentra en suspensión, con el fin de resetearse y establecer conexiones nuevas que les facilitará la vida de adulto. Por lo tanto, en los y las adolescentes, todas las funciones del córtex se ven afectadas y alteradas, y además, durante mucho más tiempo del que pensamos. Los estudios más recientes afirman que la maduración del cerebro lleva hasta la mitad de la tercera década de la vida, 21 a 25 años. De esta forma, podemos entender muchas de las cosas que les pasa a los y las adolescentes, sobre todo a la hora de tomar decisiones o anticipar consecuencias. Paralelamente, existe una poda sináptica que implica que las conexiones no usadas en la adolescencia tienden a desaparecer. Si no se usan, se pierden. De ahí la importancia de que en esta edad el chico o la chica adolescente dedique su tiempo a diferentes tareas que le puedan enriquecer. La amígdala capta los estímulos importantes de cara a la supervivencia, especialmente los estímulos peligrosos, activando el sistema de alerta. Por eso, la amígdala desempeña un papel en respuestas por emoción, agresión e instintivas. Si la amígdala no funciona correctamente, podemos entender que en la adolescencia sea fácil aburrirse y que sea necesaria la búsqueda de conductas que generen adrenalina. Las conductas de riesgo compensan el déficit. La función más relevante de la amígdala está en conectar las emociones con el resto del cerebro de manera que las comprendamos y les demos sentido. En esta función juega un papel muy relevante la conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal. La primera es el motor emocional, mientras que el prefrontal debe servir de organizador y muchas veces de freno. En la etapa de la adolescencia, la amígdala está hipersensibilizada, provocando cambios de humor muy bruscos e intensos. La empatía también se ve afectada al tener dificultades para leer las claves de comunicación social. Muy relacionado con esas carencias en las habilidades sociales, David Elking propone el concepto de egocentrismo adolescente. Las personas adolescentes son egocéntricas, sí, pero necesitan serlo para poder distanciarse de su familia sin sentirse culpables. Sumado a esos cambios de humor e impulsividad, el conflicto con los progenitores está asegurado. El egocentrismo adolescente, además, explica por qué creen que son el centro de todas las miradas, audiencia imaginaria, y la percepción de que todo les pasa a ellos, fábula personal. En los comienzos de la adolescencia, aunque se adquieran formas más sofisticadas de pensamiento, todavía tienen poca práctica. Podríamos decir que son como un coche con un motor muy potente, pero con frenos defectuosos. Hablemos ahora de los cambios sociales.
Muy influenciado por los cambios cognitivos que hemos mencionado en el anterior apartado, Lawrence Kohlberg define 6 niveles o etapas para explicar el proceso por el que las personas adquieren un desarrollo moral según la etapa evolutiva por la que estén pasando. Etapa 1, evitar el castigo. Etapa 2, obtener recompensas. Etapa 3, recibir la aprobación de los otros significativos. Etapa 4, obedecer reglas y leyes. Etapa 5, preservar el bien común. Etapa 6, cumplir con principios éticos universales y abstractos. En nuestra niñez aprendemos el bien y el mal a través de recompensas y castigos. La etapa que le corresponde a una persona adolescente a la hora de decidir moralmente está muy relacionada con la aprobación de los otros significativos. Etapa 3. Es decir, cobra mucha importancia la valoración de sus amigos y amigas para decidir si algo está bien o mal. Pocos adolescentes se encuentran en la etapa 4 y casi ninguno en la 5. Evidentemente, nos encontramos ante un problema cuando las normas familiares difieren de la norma del grupo de pares. Los intentos del profesional irán encaminados a promover el apego con la familia y a encauzar a la persona adolescente hacia el siguiente nivel moral: obedecer reglas y leyes. Uno de los cambios característicos de la adolescencia es la necesidad de distanciarse de su madre y padre y acercarse a sus iguales, intentando hacer las cosas de manera diferente y desarrollando su identidad. En este sentido, hablamos de la importancia que adquieren los grupos de pares en la adolescencia, pero las características varían en función de la etapa en la que se encuentre el adolescente. En la adolescencia temprana, elige amistades de su mismo género en grupos pequeños y es solo en grupos grandes cuando se relacionan ambos sexos. Las actividades que realizan los chicos y chicas de 11 a 13 años están asociadas al género. Podemos ver en un patio de colegio chicos jugando al fútbol y chicas hablando entre ellas. Los y las adolescentes, con edades comprendidas entre los 14 y 16 años, desarrollarán una nueva relación con sus amistades. En esta etapa se mueven en grupos grandes de amistades y comienzan a emparejarse. Parejas que vienen y van, atrayéndoles un grado más de intimidad en sus relaciones. Es en este rango de edad cuando se despierta el interés por el sexo. En la última etapa, el interés se centra en mantener relaciones más consolidadas y la intimidad de las mismas es el interés principal. Si pudieras imaginar un escenario en el que aparezca un grupo de adolescentes, seguramente en la visualización estén todos gritando, cantando o llorando a la vez. Kegan desarrolla una teoría que explica por qué se contagian unos de otros, pareciendo una secta. El yo en evolución es un modelo que parte de la idea de que las personas vamos poco a poco creando nuestra identidad diferenciada de los demás. Es un proceso que comienza en la adolescencia y, consecuentemente, cuanto más mayor sea el chico o la chica adolescente, más adelantado estará ese proceso. De manera que las personas adolescentes tienen problemas para diferenciar su identidad real de la visión que de ellas tienen sus pares, y esta confusión explica su intensa preocupación por las opiniones de estos. La idea del yo, de quién soy y qué quiero y qué me gusta, se define por una pertenencia y participación en el grupo, y tiene una débil existencia al margen de este. Es decir, son lo que sus amigos y amigas creen que son. Ante la importancia que dan las personas adolescentes a sus amistades, es lógico que los progenitores se preocupen por las malas influencias. Sin embargo, la teoría del grupo de pares de Selman puede relajarles en cuanto elimina la aleatoriedad de sus hijos e hijas a la hora de elegir su grupo de amistades. Eligen amistades que tienen que ver con sus valores. Aunque posteriormente grupos y adolescentes se retroalimentan, la influencia es bidireccional. Esta idea es esperanzadora para los progenitores, quienes suelen pensar que sus hijos o hijas pueden cambiar de la noche a la mañana si se acercan a malas influencias.
Varios estudios revelan datos muy interesantes acerca de la elección del grupo de pares. Los chicos y chicas que tienen una buena relación familiar y que tienen un alto grado de compromiso con instituciones sociales son quienes menos se relacionan con grupos de pares desviados. Esto nos da una pista sobre nuestro papel como profesionales de la intervención familiar. Mejorar las relaciones familiares previene muchos de los conflictos que más preocupan a los padres y madres y también a la sociedad. Hablemos ahora de los cambios en la familia. Como dice Juan Antonio Abijón, las figuras adultas son un espejo en el cual la persona adolescente mira y se busca. En el proceso de adquisición de autonomía necesita un marco referencial proporcionado por la persona adulta, con la particularidad de que cuanto más la necesite, peor la aceptará, lo que pone en cuestión a la persona adulta, que tiene la tentación de alejarse como forma de evitación del conflicto, lo que el chico o la chica vivirá como abandono y no como espacio de libertad. Resumiendo, la confrontación entre persona adulta y adolescente es inevitable, así que la adolescencia pondrá a prueba a la primera. Como profesionales de la intervención familiar que trabajamos en mediación desde un modelo sistémico, queremos hacer alusión no solo a la transformación familiar que supone la adolescencia, sino también a la necesidad que tiene la familia para adaptarse al entorno social. Para ser una familia funcional, tiene que ser permeable y abierta a los cambios. Los cambios sociales conllevan cambios educativos, pero el estilo educativo se hereda y el estilo que recibimos cuando éramos adolescentes es del que echamos mano para educar a nuestros hijos e hijas. La pregunta que se hacen los progenitores de hoy es: ¿cómo educar ahora a mi hijo o hija adolescente cuando mi padre y mi madre usaron unas estrategias educativas que no sirven en el mundo actual? Generaciones anteriores, cargadas con mochilas repletas de pautas educativas basadas en la disciplina y el control, se sienten perdidas a la hora de educar a sus adolescentes. Inconscientemente, repetiremos este modelo educativo rígido pero sin éxito, a la vez que la sociedad lo critica sin proponer una alternativa efectiva. El éxito educacional será consecuencia de una reformulación del modelo, sin ser autoritario ni permisivo, sino más bien autoritativo. Es necesaria la puesta en marcha de nuevas pautas de funcionamiento que permitan una buena consecución del proceso de autonomía de los hijos e hijas. Estamos hablando de una renegociación de normas, un equilibrio entre autonomía y responsabilidad. El sentimiento de pérdida es protagonista en los progenitores con la llegada de la adolescencia. Por un lado, la pérdida del estrecho vínculo con su hijo o hija, que ya no es un niño o una niña. Por otro lado, pérdida de confianza, de sentirse necesario y pérdida de la capacidad de protegerles. Y lo que generan estos sentimientos es miedo. Por lo tanto, la familia con adolescentes sufre un duelo. Su desvinculación y la aparición de otros sistemas, como la relación con los pares, conlleva frecuentemente crisis en la familia. Cuando los hijos e hijas comienzan a desvincularse de su familia, ésta se enfrenta no solamente al hecho de la pérdida, sino también al propio cuestionamiento de su rol como padre o madre. Paralelamente, la relación con el cónyuge pasa al primer plano, relación casi olvidada cuando los hijos e hijas eran pequeños y necesitaban de toda su atención. Digamos que los progenitores vuelven a mirarse a la cara. Cuando la persona adolescente se aparte de escena, les forzará a enfrentarse a sus propios asuntos conyugales no resueltos. En ocasiones, los progenitores satisfacen una necesidad propia cuando atienden a sus hijas e hijos pequeños, más allá de la necesidad de protegerles y cuidarles. En este caso, cuando estos necesitan distanciarse en la adolescencia, provocan malestar en los progenitores al sentirse personalmente rechazados y responden entonces con la depresión o el rechazo al adolescente a modo de represalia. Además, pocas veces se presta atención
a las crisis paralelas de los progenitores cuando se interviene con adolescentes. Actualmente, la edad de los progenitores de adolescentes se ha postergado. Lo común es que estén en una franja de entre 40 y 60 años. Esta edad corresponde a un ciclo evolutivo opuesto en muchos sentidos, en el plano físico, sexual, social, profesional, etc. Así, mientras a la persona adolescente se le va abriendo un mundo de opciones, a los progenitores se les va cerrando. Paralelamente a este proceso, el adolescente se va diferenciando y distanciando emocionalmente de sus progenitores. Solo podrá hacerlo si no se siente culpable por ello. Este podcast cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de otros fines de interés social.